Hey, ¿qué onda, amigos? Estoy aquí en Same Game Place, en donde se vio nacer a The Notorious B.I.G. Vuelto así. Amigos, bienvenidos. Yo soy Esdravin a este mini documental. Quítense los zapatos, que estamos en Tierra Santa de raperos. Estamos ni más ni menos que en Brooklyn. Ok, amigos, no se vayan, quédense aquí, que esto recién empieza, recién comienza. Y vámonos tendidos. Bueno, pues Christopher Wallace, conocido como The Notorious B.I.G., es de descendencia jamaiquina. Su madre fue quien emigró aquí cuando ella estaba joven y dio a luz a este super rapero. Ahorita nos estamos dirigiendo con nuestro amigo Pepe, con este chavo que nos pudo conseguir esta entrevista en el primer trabajo de este rapero. Les recomiendo que mientras pues pasean por acá y si les gusta la comida mexicana, pues pasen a comerse un burrito, están deliciosos. Conocí a la familia Whitty, así se llaman, la familia Whitty. Son los dueños del supermercado, han estado ahí por más de 55 años y pues ellos me han platicado varias veces. Los hijos del dueño, Christopher Wallace es el nombre completo, él trabajaba por ellos, embolsando los productos, la compra, el mandado para los clientes. Look in the sky and wonder why most MCs alibis won't comply with my style of rhyme or rhyming or rap. It's not. Hasta si vas allí ahorita puedes ver que tienen una como de publicidad que hacen los artistas. Tienen ahí una foto de él y dedicado. Así que obviamente él dedicó esa foto a la familia y al negocio porque siempre le respaldaban, siempre le daban paro. Le apoyaban. También me platicó un señor que lo conocía de cuando él se ponía enfrente del edificio donde vivían todos. A improvisar. Así, a improvisar. Pues sí, a vender. Y no le gustaba el señor que vivía allí. Así él me lo contó, ¿no? Y se enojó con él y le dijo: hey, ¿qué es eso? Para de hacer esto, no es bueno, ¿qué estás haciendo? Y en vez de bravear con él, se quedó calladito. Y a las semanas después, ya que se estableció el negocio, pagó toda la electricidad y todas las utilidades para todo el edificio. Y así como fue como no los compró, pero es como decir, sabía que sin tener ese espacio, y si ellos seguían llamando a las policías, cuando nada más, hasta él lo dice en su música, ¿verdad? Que nomás él estaba vendiendo para tratar de comprar, sí, a sostener a su hija. Así que él les dio gracias así. Y bueno, esta fue la descendencia de Christopher Wallace. Él tenía dos compañeros con los cuales hacían cosas ilícitas, o sea, como todo buen gángster se dedicaba por ahí a vender su talco para bebé y cositas así. Bueno, como buen entendedor, pues ya sabrán a lo que se dedicaba, ¿verdad? A vender estupefacientes. Y en este supermercado fue el primer empleo de Biggie. Le hicimos una entrevista al hijo del dueño, que pues tienen décadas con este negocio. My name is Subi. I was born and raised in the neighborhood. Christopher Wallace. Yeah. I remember him, he was, as when I was a kid, he used to pack bags in my father's supermarket. And he was a real good guy. Miles and miles for a while, my rhymes once in a pie. Now I put them on fire. Hey. As he got older and
became a famous rapper, he used to take the kids out. He did a Christopher Wallace basketball tournament, take them to great adventures. He did a lot for the community, and his family still does. Broad tripping in my full expedition. Listen, diamonds and rhyming put me back on top. I pop one with I remember him when he used to be down the block over here, and they used to have like block parties, and then he'll just start rapping. If anybody comes to New York, they have to come and see where Christopher Wallace was born and raised, where he was raised at, where he hung out at, where he sat down at, where he lived around the corner on St. James, where he used to hang out over here in front of the store, where he packed bags. His first job was in the supermarket. Y bueno, uno de sus mejores amigos se llamaba Damian, el cual fue el que le marcó a su madre cuando él falleció, y tenían algo en común. Los dos no tenían padre, porque como se sabe, Christopher Wallace, pues, o sea, creció solo con su madre. Su padre lo abandonó. Imagínense, el solo vivir aquí es costoso e incluso a veces un poco difícil. Ahora este muchacho que vivió en toda esta órbita, pues ahora entiendo un poco por qué se encapsuló en todo este mundo. Por eso mismo es que ahora estoy aquí en Fulton Street, en donde pues aquí en estas esquinas, en este cruce, pues ellos venían acá con su chagarro pues a venderle de todo, ¿verdad? Y pues detrás mío fue en donde se grabó parte del video de Juice. Entonces pues esta parte siempre vamos a ver muchos turistas. Su primer nombre como rapero fue MC Quest, el cual pues después cambió y su verdadero nombre quedó como The Notorious B.I.G. Tuvo un problema con Biggie Smalls, entonces él decidió que no le llamaran más así, entonces se quedó como The Notorious B.I.G. Big, Notorious Big. It's the first time because I got some papers in the mail. Original Biggie Smalls said he gonna sue me for everything I got if I use his name again. So please, nobody, if you see me, my name is the Notorious B.I.G. You call me Big, Notorious Big, whatever. No more Biggie Smalls. That is dead wet. Entonces entró en escena el productor Mr. C, que fue el que escuchó pues todo ya lo grabado y dijo, wow, o sea, esto es absolutamente oro puro. Never get high on your own supply. I love it when you call me Big Papa. The show stop. Porque, o sea, la destreza que tenía Wallace, o sea, el ritmo, la cadencia, todo era nuevo. O sea, ellos estaban estancados en un solo ritmo. O sea, ya no habían sacado otro álbum. O sea, el West estaba llevando pues todo el crédito porque estaban sacando muy buenos álbumes y pues muy buenas canciones. Entonces, pues él quedó asombrado. Y entonces fue así poco a poco escalando. Touch me, try to rush me. Slugs go touchy touchy. You're bleeding lovely with your spirit above me or beneath me. Your whole life you live sleepy. Now you rest eternally. Todo el crecimiento de Notorious fue orgánico porque después Mr. C le dio un demo a un encargado de una revista que se encargaba de buscar jóvenes talentos. Entonces a este tipo no le costó ni 10 segundos para darse cuenta que era un diamante bruto lo que estaba escuchando. Entonces este se encargó de agarrar y tomarle unas cuantas fotos a B.I.G., tomarle las fotos y sacarlo en la revista. Cuando este vio las fotos en la revista, se fue para atrás y dijo, wow, ¿saben qué? Creo que puedo ser rapero, creo que sí lo puedo hacer, creo que sí puedo salir adelante de esta manera. En esta revista salieron ejemplares como Jay-Z, Mobb Deep, y un día Puff Daddy le marcó a Matey C, que era el encargado de esta revista, y le dijo, ¿tendrás por ahí material nuevo? Y este tipo fue y le llevó el demo de B.I.G. Cuando Puff Daddy se dio cuenta lo que le había llevado, dijo, ok,
hagamos un álbum pronto, que esto es para mañana, esto ya debería de estar para ayer. I had did a joint for the Source magazine, and my man Matty C got with Puff, and Puff said he wanted to do something new for Uptown, and he heard the little garbage demo, you know. No, it was. But he just knew that he just told me that that he knew I could rap, you know what I'm saying, just from the rhymes on the joint. He just signed me, you know. Entonces, pues Puff Daddy tenía gente de su confianza y mandó a un productor a que se pusiera de acuerdo con él, con B.I.G. Y pues él le produjo también varias canciones. El problema es que pues, eran personas que vivían muy cerca una de la otra y un super hoyo aquí. Eran personas que vivían muy cerca una de la otra y pues él se dio cuenta, ¿verdad? Se dio cuenta que este chico todavía seguía en la calle, todavía seguía vendiendo cosas. Él se preocupó demasiado porque pues él sabía que estaba a punto de arruinarse a sí mismo. Entonces de vez en cuando se iba a dar una vuelta por el bloque y para que él no estuviera ahí, pues lo llevaba simplemente a pasear y pues él le decía, es que es muy difícil, mi mamá tiene cáncer y es muy difícil la situación que estoy viviendo y pues él todavía no tenía un contrato fijo y él todavía no recibía ni un pago, entonces él todavía seguía haciendo esto. Ahorita nos dirigimos hacia su casa en donde pues se supone que vivió toda su adolescencia, en donde pues vendía sus cosillas de adolescente y pues en donde pues nació esta superestrella. Justamente estoy llegando aquí en donde él residía. Bueno, pues estamos a pie de calle de lo que fue su departamento. Él vivía en la parte superior y pues aquí él fue en donde se crió de adolescente cuando tenía alrededor de 15, 17 años. Entonces, pues hay muchas historias que nos cuentan por acá y pues viene mucha gente muy seguido a tomarse fotos. Ahorita vinieron unos chicos a tomarse unas fotos que vienen desde Nueva Orleans. Estamos en los escalones en donde se grabó este video llamado Use y pues lamentablemente nosotros no tenemos el equipo, ¿verdad?, para que nos graben de arriba hacia abajo, pero fue aquí en donde se grabó para mí les cuento que es mi favorito, mi canción favorita. De este lado tenemos esta barbería en donde Billy venía a echarse unos cortes de cabello para andar al 100, al millón, a conquistar las nenorras. Y adentro de la barbería hay un cuadro de él firmado. Este es uno de los murales que le hicieron. Pero ¿saben qué es lo más interesante de todo esto? ¿Saben qué es lo más interesante? Así es, exacto. Fue hecho por un artista mexicano. Ahí por si lo quieren seguir, lo sigan. Para mí este es el más hermoso, el mural más bonito, hecho a mano, como les digo, por este artista. Miren qué detalles tan más chingones. Y pues aquí estamos. También sería aquí en Fulton Street en donde toda la gente le dio la despedida a Wallace cuando fue pues su funeral. Christopher Wallace, he'll always be remembered in the community.